Muy buenos días con todos los estudiantes de los 9 países que representa a esta gran organización internacional que es la COICA, en honor a nuestro líder Evaristo Nuncuan, que es el líder fundador. Se ha trabajado esta escuela indígena de formación, programa de defensores y defensoras indígenas más que todo. Mi nombre es Daniel Santi, soy presidente del pueblo originario Quichua de Sarayaku. Voy a compartir nuestra experiencia de trabajo desde la epistemología propia que enraiza en el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación. Entonces, el tema que voy a abordar titula Buen gobierno indígena y gestión territorial. Entonces ahí está mi referencia, Daniel Santi, presidente del pueblo originario Quichua de Sarayaku. Entonces empezamos. El contenido de esta materia o que vamos a tratar son los siguientes. Causaxacha, selva viviente. Causaxacha está en idioma quichua. En español quiere decir selva viviente. De ahí vamos a tratar buen gobierno indígena. De ahí vamos a tratar el tema de la autodeterminación, autonomía y también el buen vivir o el summa causa, gobernanza territorial, también el componente de gestión territorial, sus herramientas. Y luego de todo este contenido concluimos con planes de vida. Entonces, voy a partir desde el concepto de qué es el Causaxacha. El Causaxacha para el pueblo quichua de Sarayaco y también para otros pueblos indígenas que tenemos los conocimientos y sabiduría ancestrales, parte desde esta filosofía y principio de vida. Por lo tanto, Causaxacha para nosotros hemos descifrado como selva viviente y selva de los seres. Es un espacio territorial y vital destinado para elevar las facetas emocionales, psicológicas, físicas y espirituales trascendentales para la energía, la salud y la vida de los pueblos originarios. Los pueblos y nacionalidades amazónicas practicamos un sistema de vida estructurado en convivencia con la naturaleza, en una verdadera encarnación en nuestros cuerpos y espíritus que procura los comportamientos vitales a cada uno de nosotros y a los seres vivos que nos rodean. La selva para los pueblos indígenas que habitamos en la Amazonía es vida. Cada espacio tiene sus amos o seres protectores o dueños. En cada uno de estos hay pueblos, comunidades, liacta que nosotros decimos en nuestro idioma, llamados runas, los sacharunas, que también son las cosas y refugio de los animales sagrados de todo este ecosistema que nuestro bosque, nuestro selva viviente tiene. Y también quiero adicionar que el Causaxacha es un ser vivo, sujeto de derecho, y es un ser inteligente. Y nosotros formamos parte
de este Causaxacha, de esta selva viviente. Para continuar, arrancamos con el eje del buen gobierno indígena y sus fundamentos. Para entender, para trabajar el buen gobierno indígena, es importante la participación comunitaria, las decisiones tomadas colectivamente, las decisiones tomadas en consenso, no individualmente, sino entre hombres, mujeres, jóvenes, sabios, ancianos y todo el conocimiento ancestral, la visión espiritual es fundamental en la toma de decisiones. Por lo tanto, la participación de los pueblos o comunidades es muy importante de manera colectiva y consensuada. Este es fundamental para que no haya división, si no haya una estructura fuerte de unidad. Segundo es la defensa del territorio. Desde el origen, los pueblos indígenas estamos defendiendo nuestra casa común, protegiendo la selva viva, el Causaxacha. ¿A base de qué? A base de los derechos que nosotros hemos logrado. Uno es el derecho al territorio, el derecho a la naturaleza. Por lo tanto, el territorio para nosotros es fundamental. Un pueblo sin territorio es huérfano en su propio espacio de vida. Es como por decir, un pueblo sin territorio es esclavo, mendigo. Por eso, para los pueblos indígenas, el territorio es la base central de la gobernanza, del ejercicio del buen gobierno. Voy a los siguientes: autoridades propias. Todos los pueblos indígenas tenemos nuestra estructura de autoridad propia, milenariamente manejada. Y las autoridades propias tienen diferentes niveles de participación y respeto y responsabilidades absolutas. ¿Bajo qué? Bajo normas tradicionales, desde el Tayagapu hasta el último Icuati, que es seguridad. Por lo tanto, las autoridades propias para nosotros, la toma de decisión para nosotros es el Congreso, la máxima autoridad. Luego viene el Consejo de Gobierno. Luego vienen las asambleas. Y luego vienen los curacas, las autoridades, las primeras autoridades territoriales. Y entonces este es el ejercicio de las autoridades propias. Luego, continuando, el conocimiento ancestral. Un pueblo sin conocimiento, sin nuestra propia epistemología que siempre hemos tenido. Y esta ciencia se ha transmitido de generación en generación de manera oral y práctica. Por lo tanto, el conocimiento ancestral es fundamental para nuestro proceso de vida de las presentes y futuras generaciones. Y este conocimiento se lo desarrolla y se practica
en la relación de la praxis con la selva viviente, con el Causaxacha. Por lo tanto, el conocimiento ancestral es la base fundamental de construir nuestra propia educación, nuestra propia ciencia, nuestra propia epistemología, nuestros propios conceptos. Ahora, continuando, hablemos de autodeterminación, autonomía y buen vivir. La autodeterminación en sí es un derecho que los pueblos indígenas, nuestros líderes, que en su momento comenzaron a organizarse. ¿Para qué? Para reivindicar frente al sistema que nos domina, porque ellos no nos reconocían. Ellos nos trataban de salvajes, de indios, de aborígenes, de etnias. Nos han catalogado los antropólogos de diferente manera. Pero para lograr y reivindicar nuestros derechos, de nuestra existencia, de nuestra originalidad, nuestros líderes, tanto a nivel territorial, regional, nacional e internacional, lograron reconocer este derecho, que es la autodeterminación. ¿Qué es la autodeterminación? Es decidir el propio presente y futuro como pueblo, el camino a dónde vamos a llegar. Esa es la autodeterminación, sin presión de nadie, sin exigencias, sin control de nadie, sino el pueblo en su consenso máximo define, este es nuestro camino, esta es nuestra dirección política de gobernanza territorial. Entonces, en la praxis ponemos este derecho, los pueblos que gobernamos, que estamos ejerciendo. La autonomía. En nuestro idioma sabemos decir el ñucanchi, kikin, usay, causay. Es la autonomía y la gobernanza territorial propia. Es gobernar, administrar el territorio según nuestras propias normas, nuestra propia constitución. Desde nuestra experiencia, nosotros hemos construido nuestra propia constitución jurídica en el ejercicio del derecho propio y en el ejercicio del derecho consuetudinario y en el ejercicio de los derechos que hemos logrado. Entonces, todos esos derechos tenemos que poner en el ejercicio y en la praxis para hacer respetar. Y viene el tema del buen vivir, el summa causa. Vivir en armonía, en equilibrio entre la comunidad, la cultura y el causaxacha, la naturaleza, los bienes comunes naturales. ¿Por qué los pueblos indígenas somos los mejores conservacionistas en el mundo, aunque somos el 5% de la población mundial? De acuerdo al informe del grupo científico de la Convención Marco de Naciones Unidas, dice, gracias a los pueblos indígenas actualmente se maneja el 80% de la biodiversidad mejor conservada del mundo. Está en los territorios de los pueblos indígenas. ¿Gracias a qué? Gracias al conocimiento que nosotros mantenemos y compartimos, todavía contamos con esto. Y entonces, este es
el buen vivir, vivir en equilibrio, porque toda cosa que genera impacto es porque no existe un equilibrio, no existe esa relación de respeto. Por lo tanto, el summa causa es una filosofía de trascendental en la construcción de la autonomía. Ahora hablemos de gobernanza territorial. Puntos claves y fuertes para gobernanza territorial. Primero, ejercicio colectivo del gobierno sobre el territorio. Nuestro territorio, desde la visión de los pueblos indígenas, es colectivo y tenemos internamente definido cada familia, cada pueblo, cada comunidad. No hay límites o parcelizados o con títulos, sino hay límites ancestrales diferenciados por montañas, por grandes árboles, hasta donde una familia le pertenece, hasta donde otra comunidad transaban, relacionaban, intercambiaban. Entonces, la gobernanza territorial, nuestros territorios absolutamente no tenían fronteras, sino tenían una armonía de convivencia y de respeto. Por lo tanto, la gobernanza territorial merece ese enfoque de respeto colectivo a base de conocimientos ancestrales, la protección de espacios sagrados y áreas de conservación. Es muy importante conocer en nuestro territorio dónde están las zonas sagradas, las zonas conservadas, las zonas de sumidero y reproducción de fauna y flora, de ictiofauna, de las lagunas, de los pantanales, de todo. Entonces es importante descifrar todo esto a base de cartografías, mapas, con nuevas tecnologías. Participación de autoridades comunitarias y tradicionales. Aquí, lo que antes decía, la estructura de nuestro gobierno es muy importante, la participación. ¿Qué rol cumplen los curacas, las primeras autoridades en sus comunidades? ¿Qué rol cumple el Consejo de Gobierno, el Tayagap? ¿Qué rol cumple el Congreso, la toma de decisión absoluta? ¿Qué rol cumple las asambleas? ¿Qué rol cumplen las mincas comunitarias, familiares? ¿Qué rol cumple las guayusadas que se hace en las madrugadas? Todo eso es la participación. Decisiones basadas en consensos comunitarios. Es fundamental las decisiones colectivas y en consenso desde el nivel familiar. La familia en una guayusa planifica, toma decisiones en conjunto, proyectando, planificando el futuro de lo que ellos van a hacer. Entonces, es muy importante esta forma de decisiones que hemos manejado. Gestión territorial y ordenamiento propio. Nuestros sabios, nuestros padres, nuestras madres conocían el territorio absolutamente. Ahora, las nuevas tecnologías hemos apropiado para mejorar el control,
para mejorar el manejo, para mejorar y planificar nuestro espacio de vida, nuestro territorio. Por lo tanto, la zonificación cultural y ecológica es fundamental, porque no zonificamos. ¿Dónde están las zonas donde que están los agroecosistemas? ¿Dónde están las zonas de tambo, de recreación, cuando las familias quieren ir y mantener esa relación con los seres protectores? ¿Dónde está la zona de cacería y dónde están las zonas sagradas y dónde están las zonas del Causaxacha, donde que están los seres protectores que allá no podemos destruir porque ahí está el respeto? La protección de sitios sagrados, las montañas, los grandes ceibos tienen seres protectores que nosotros denominamos yashingos. Esto controlan el equilibrio y manejan todo esto. Entonces, en las lagunas están las yacumamas, las anacondas, yacupumas. Todos estos seres controlan también el equilibrio. Cuando en una laguna se va el yacumama, se van los yacupumas, se pierde todos los recursos geológicos y la laguna se comienza a secar. Entonces, tenemos que proteger, cuidar. Normas comunitarias de uso sostenible. Nosotros hemos construido normas de manejo en consenso, porque tenemos un plan de manejo territorial del pueblo quichua de Sarayaco, para que la cacería sea ordenada, para que la cacería sea planificada. ¿En qué tiempo? Por ejemplo, en estos meses es factible para nosotros hacer la cacería, porque es la temporada de engorde. ¿Y cómo cazar a los machos y dejar a las hembras? ¿Y qué animales están en la lista roja de la UICN en peligro de extinción? Por ejemplo, el tapir en nuestro territorio es prohibido la caza. Teníamos en el estudio y en el monitoreo 10 ejemplares. Ahora ha crecido como 2000 ejemplares. Y entonces las normas comunitarias de uso sostenible es fundamental, porque si comenzamos a usufructuar de manera desordenada, vamos a un proceso de exterminio y extinción de las especies. Por eso es muy importante estas normativas comunitarias. Monitoreo y vigilancia territorial para monitorear qué especies de flora, fauna y geofauna, para monitorear la calidad de agua, el estudio químico, biológico del agua. Hemos, hemos aplicado herramientas, tecnologías. Nuestro equipo tiene casquirunas que trabajan como más de 15 técnicos. Utilizan trampacámaras, utilizan GPS, utilizan drones, o utilizan cartas satelitales y tienen bases de datos, plotters para imprimir y todo, desarrollar todo este trabajo de campo, procesar el trabajo del laboratorio. Entonces ha sido fundamental para identificar nuevas especies, para identificar cuántas especies están, se ha aumentado o no, qué problema tenemos. Entonces ha sido muy importante estas herramientas en la gobernanza territorial. Herramientas de gestión territorial, lo que yo decía, cartografía participativa. Para la planificación territorial nosotros
Desarrollamos cartografías participativas con jóvenes capacitados, con hombres y mujeres y sabios que conocen el territorio, de cuál es la zona y todo. Entonces, el mapeo del territorio y sitios importantes hemos desarrollado en conjunto. La cartografía participativa es fundamental. Segundo, protocolos de consulta. Nosotros hemos construido una ley autonómica de consulta previa, libre e informada. Y esta ley en nuestro territorio es vinculante y permite el diálogo con el Estado o con la cooperación o con cualquier ente que quiera trabajar con Sarayaku, tiene que cumplir esta ley autonómica de consulta previa, libre en temas sociales, en temas de educación, en temas de salud, infraestructura, viabilidad, comunicación, todo. Pero en temas de recursos estratégicos naturales, esta norma dice que el pueblo de Sarayaku ya tomó decisión colectivamente que su territorio está libre a perpetuidad libre de actividades extractivas. Entonces, el Estado, bajo el ejercicio de este derecho, no puede venir a proponer, quiero conversar para explotar el petróleo, por ejemplo. Entonces, ya dice esta normativa. Y ya estamos diciendo al Estado, este tema no es susceptible de dialogar, porque ya hemos tomado la decisión y eso está en esta ley autonómica. Y eso tiene que respetar el Estado, la cooperación, quien sea, porque es una ley vinculante en el ejercicio de la autodeterminación, del derecho a la autodeterminación. Tercero, el Causaxacha. El Causaxacha, nosotros hemos declarado los 145.000 hectáreas de territorio colectivo en Causaxacha, instrumento de conservación y gobernanza. ¿Por qué? Porque como de antes explicaba, Causaxacha es la selva viviente, es un ser sujeto de derecho, un ser vivo, inteligente, y que este espacio donde que estamos declarando esta nueva categoría propia de gobernanza y conservación está de por vida, a perpetuidad libre de la actividad extractiva. Entonces, Causaxacha es la propia definición para la gobernanza territorial y conservación, porque en el mundo occidental, la UICN, sistemas de áreas protegidas del SNAP, el Ministerio del Estado, han creado 7 categorías y 22 subcategorías. Áreas protegidas, parques nacionales, biocorredores, sociobosque, no sé. Pero ese concepto es de ellos. Nosotros los pueblos indígenas tenemos nuestra propia categoría de definición. Por eso estamos manejando pues, el 80% de la biodiversidad. No es porque la UCN, los ministerios nos han venido a dar receta, no. Nosotros ya tenemos. El único problema que no hemos puesto en detalle, escrito, científicamente, académicamente sustentado. Eso nos falta, pero hay que hacerlo. Monitoreo comunitario. Es importante el monitoreo comunitario para evaluar anualmente cómo está nuestro ecosistema, cómo está nuestra flora, fauna, si está en buen estado, ha disminuido, qué pasó, qué problema tuvo para evaluar.
Reglamentos y estatutos, esto es fundamental. Las normas internas de convivencia familiar, territorial y la constitución del pueblo y la ley autonómica de consentimiento previo libre e informado. Y hay otras normativas en el ámbito de cooperación, en todo, en el ámbito de investigación. Hay otras normativas para esto permite trabajar en conjunto sin violentar derechos, sin emancipar y beneficios individuales absolutos o personales e institucionales, sino respetando todas las normativas que hemos construido. Bueno, todo esto se refleja en los planes de vida. Los planes de vida es un instrumento de planificación que se requiere actualmente, porque toda la presión y el control territorial que nos han venido en año por año, periodo por periodo, décadas, en siglos, porque antes no necesitábamos de una planificación, todo estaba libre. Nuestros pueblos caminaban tranquilamente en su espacio territorial. No había un interés, un control desde el Estado-nación, desde que crearon los estados, desde que crearon los organismos que quieren controlar todo esto, la actividad extractiva y todo nos quieren reducir. Entonces, actualmente es fundamental construir este instrumento de planificación comunitaria que define la visión, el músculo, los objetivos que son los tuyas y prioridades y las necesidades del pueblo. Integra la cultura, pues ahí está idioma, todos nuestros conocimientos, todo vestimenta, educación, que también entra el conocimiento del Sacharuna Yachayi, el conocimiento ancestral y la sabiduría que tenemos, la salud propia, la economía y territorio, fortaleciendo la autonomía y garantizando la continuidad de la selva viviente para las futuras generaciones. La presente generación tiene que construir todo esto para la generación que viene. Entonces todo esto está cimentado en la visión filosófica de vida del Causaxacha, que articula el buen gobierno indígena, la gobernanza territorial y los planes de vida para proteger la selva viviente y asegurar el buen vivir de los pueblos indígenas. El buen vivir desde el Ayllu, el Hatun Ayllu, Llactapura y Hatun Llactapura. Entonces, quiero decir, entre la familia, entre la gran familia y entre las comunidades, entre pueblos, entre nacionalidades, se tiene que estar consolidada esta relación. Por lo tanto, esto es fundamental, fundamental para ejercer todo
lo que he compartido. Y es un trabajo territorial. Y la base de todo esto construimos en nuestro territorio. Algunos dicen en nuestra casa común, otros dicen nuestra maloca. Y así, entonces, si no hacemos esto, el sistema, la globalización, el mundo de mercado, los estados nos quieren eliminar de todo. Entonces, es fundamental trabajar todo esto, porque nuestros líderes y sabios constituyeron las organizaciones para reivindicar, fortalecer todos estos derechos y poner en la praxis. Entonces, quiero agradecer a ustedes y comparto nuestra experiencia. Estamos dispuestos para compartir, invitar y, y decir bienvenidos a mi pueblo de Sarayaco. Agradezco a la coordinadora, a la doctora Fanny Quibro y a todos los líderes del Consejo de Gobierno de COICA y a todos los líderes de los 9 países que conforman la Gran COICA, agradecer por esta iniciativa fundamental de la Escuela Indígena de Formación. Evaristo Nucuan. Evaristo es uno de los líderes fundadores. Mil respeto, todavía tenemos vivo a nuestro líder y hay que aprovecharlo y hay que compartirlo con estos líderes que han hecho historia y que todavía están con vida. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.